tal? Estamos en el programa de Agustín Basilio, Piénsalo con un café. Estamos en pleno calor y el café nos refresca. Vamos a conversar de la historia o qué debemos entender cuando vamos por la carretera Veracruz-México, Jalapa, carretera 140. ¿Quién da esa denominación y de dónde a dónde se le conoce como carretera 140? Yo también la conozco desde 1959, el presidente López Mateo le puso carretera Alejandro von Humboldt con motivo del centenario de su muerte. Bueno, la carretera 140 es una de las carreteras históricas de nuestro país. Y para contestar primero tu pregunta, siempre los kilómetros de las carreteras empiezan o su origen está en la Ciudad de México, en el centro. Y de ahí hacia donde... ¿Es lo que llaman en Europa el kilómetro cero? Es el origen. Y de esa manera, conforme te vas alejando del centro histórico, se van contando los kilómetros de manera progresiva. Pero fíjate que la historia de esta carretera, hoy conocida en los atlas y numerada por la extinta o la anterior Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la carretera 140, pues es realmente la que une la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, fundamentalmente. Es una carretera estratégica, además, muy importante, pero con una historia que podemos decir es desde la época precolombina y particularmente de la época de la colonia de la Nueva España, porque a través de esta zona, no precisamente por estos lugares, pero de Veracruz era de donde llevaban los productos marítimos a Tenochtitlán. Cuando los españoles arriban a Veracruz y fundan el primer ayuntamiento continental, que es la verdadera Cruz, nuestro puerto, que estuvo ubicado, tú lo sabes, en varios lugares. 4 lugares. Entonces, se establece como el principal camino para llegar a México la ruta por Jalapa, Perote, Puebla, que fue también una traza novohispana muy importante, renacentista, Río Frío y finalmente el Valle de México. Aunque después se hizo una ruta alterna por la ciudad de Córdoba y de Orizaba, más bien de Orizaba, pasando por Esperanza, las cumbres de Maltrata famosísimas, ¿no? Antes de Aculchingo, todos esos caminos muy antiguos. Pero siempre la ruta Veracruz, Jalapa, Perote, Puebla, México, siempre ha estado presente en la historia de nuestro país. Y hay tramos que se le conoce la ruta de Cortés, ¿no? Parte de esta ruta, nada más que la ruta de Cortés tiene o se deriva entre el cofre de Perote y el pico de Orizaba, por Ayagualulco, por esa zona. Pero es un camino definitivamente más agreste y por lo tanto la carretera que se decidió construir y acondicionar para las primeras carretas o para los primeros carromatos tirados por bueyes, pues fue justamente la ruta por Jalapa. Ahí hay que hablar un poco de la participación del fraile San Sebastián de Aparicio, el beato Sebastián de Aparicio, que fue el que introdujo la rueda en la Nueva España, porque no se conocía por parte de los pueblos originarios, ni de los aztecas, ni de los chichimecas, ni de los mayas, no conocían el uso de la rueda. Fue algo que trajeron los españoles y los europeos cuando conocieron esas tierras y ensancharon el territorio de la Nueva España. Y de aquel entonces, digamos, que hay que rescatar que la Nueva España tenía cuatro caminos troncales, todos con origen en la Ciudad de México. Santa Fe, México, Guatemala, que era el eje longitudinal,
y el transversal Veracruz, México, Acapulco. ¿Y Filipinas? Bueno, de Acapulco salía la nao de China, de ahí la importancia estratégica también de Jalapa, que Jalapa fue la ciudad de las ferias, la nao de China, los productos que habían de la Nueva España arribaban a Veracruz y Jalapa era un lugar de descanso. Ahora, esta ruta durante muchos años significó la entrada no solo de mercancías, de cultura, de la evangelización, sino también fue la ruta de invasores. Por ejemplo, los norteamericanos en 1847 entraron por Veracruz. El jefe de esta expedición fue Scott. Hubo una batalla que perdimos en Cerro Gordo. Aquí fueron fusilados Alcalde y García, cerca ahí de, bueno, donde está el mercado histórico de Jalapa, y hubo un cuartel aquí de los norteamericanos. Y también por ahí un tatarabuelo tuyo en la siguiente momento. Bueno, la después, sí, nada más que los franceses ingresaron justamente por la ruta que va hacia Orizaba, aunque después también ocuparon la ciudad de Jalapa. Aquí hubo tropas austriacas, sí, fundamentalmente. Héctor Stroeber, un alumno de la Facultad de Historia, hoy doctor en Historia, presentó un libro, sí, hace poco, sobre sí, y pues, ¿qué ha ocurrido? Que esta ruta, si uno la estudia, vas a encontrar cada 20 kilómetros poblaciones muy conocidas. Vamos a encontrar los puentes históricos más antiguos del país. El puente del Rey. Bueno, está que es de 1802, 1800. Es uno de los más importantes. Ese se realizó justamente con créditos, con puente financiado por financieras de la época colonial y dirigido, por supuesto, por la corona española para poder cruzar ese río. Antes, para llegar a México desde Veracruz tenías que emplear 20, 30 días, porque la ruta era muy complicada. Con estos puentes que se hicieron, entre ellos el Puente del Rey, hoy conocido como Puente Nacional, y otros puentes, allí donde está el Fortín de Órdenes Militares, existen otros puentes, todos con arquitectura románica, que es el medio punto, el arco de medio punto que se utilizaba pues para poder hacer las construcciones desde la época de los romanos hasta la colonia y muy entrado también la vida del México independiente. Lo vemos el arco de medio punto incluso en construcciones, en casas típicas de Jalapa y de Coatepec. Ahora, lo relevante, bueno, es que esta ruta sigue siendo importante. Y por ello es que durante el gobierno del presidente Fox y del presidente Calderón se pudieron hacer obras que ayornaron esta ruta, la pusieron al día. ¿Qué obras se hicieron? Pues el acceso al puerto de Veracruz, el libramiento de Cardel, el libramiento de Jalapa, la autopista Jalapa-Perote, la autopista Monzón-Perote y por supuesto el arco norte de la Ciudad de México. Por eso se le llamó a este eje troncal el corredor del altiplano, que ahora podemos nosotros ser testigos del gran impulso, del gran desarrollo que le da al puerto de Veracruz, el estar bien conectado con la zona industrial del centro del país, y gracias a estas grandes obras de infraestructura, pues México es un país pujante, es una de las principales economías del mundo. Lamentablemente no ha crecido lo suficiente en estos últimos 5 años. El Producto Interno Bruto se colapsó a partir del año 2019 y no hemos podido recuperar un crecimiento adecuado. Esperemos que en los próximos años, a partir del 2025, se pueda tener un crecimiento importante. Agustín, el régimen que está casi por fallecer chapeó muy bien la 140, fue lo único que le hizo. ¿Qué esperamos para el gobierno de Xochitl Gálvez? Mira, yo creo que lo que necesita el país es fortalecer la vida institucional. Que la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura recupere su rectoría en los puertos, en los aeropuertos,
que cuente con suficientes presupuestos para el mantenimiento de la red federal, como ocurría antes, que cuente también con presupuestos para la construcción de caminos rurales y que el programa de asociación público-privada, es decir, la posibilidad de que el inversionista se alíe con el gobierno para hacer grandes obras de infraestructura, nuevamente se pueda realizar en el país, porque no alcanza el dinero que tiene el gobierno para tantas necesidades. Entonces necesitamos que sea México un lugar de oportunidades para que las personas que tienen ahorros, los inversionistas de todo el mundo, tengan confianza en el país y vengan a construir puentes, a construir carreteras, a construir túneles, como ya vimos que sí se pudo hacer durante los años que te comenté, durante los sexenios pues, anteriores, prácticamente. Mira, desde la época de Salinas, especialmente durante Fox y Calderón, hubo una inversión histórica en infraestructura que nunca se había visto en este país en décadas, yo diría incluso en siglos. Ok. Agustín, muchísimas gracias. Siempre es muy platicar con un café, ¿no? Bueno, y déjame decirte que, nada más como comentario final, la carretera 140 libre, ese es el nombre que recibe. Y estos nuevos tramos de autopistas son 140D, que D es de directo, porque son trayectos en donde se ahorra tiempo, combustible, se contamina menos y hay mayor confort y seguridad para los conductores. Qué bueno que conservan esta nomenclatura. Es la nomenclatura oficial del sistema carretero mexicano. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Hay un foro, ¿por qué me invitas al foro del lunes? Hay un foro en el IBES, justamente el lunes a las 5 sobre infraestructura. Va a haber allí distintos especialistas que van a platicar sobre las necesidades que hay que atender en los próximos años en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias, nos estamos viendo la próxima semana. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.